acto entonces. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, por estar aquí esta tarde de mayo, que seguramente tendré muchas cosas que hacer o otras cosas, pero bueno, habéis tenido bien estar aquí con nosotros en esta tarde y para este acto que vamos a tener, convocados por el Espacio Cultural Enrique Sotomayor, y dentro de este ciclo de charlas que se vienen haciendo de estos meses precedentes, tocando diferentes temas, de unos más históricos, otros más de realidad, de más actualidad. En este caso, pues vamos a tener el coloquio titulado La nación española, realidad histórica o construcción ideológica. Este es el interrogante que vamos a tratar de responder en esta tarde, y para ello tenemos un ponente de excepción, nada más y nada menos que a Rafael Sánchez Sau, catedrático de la Universidad de Cádiz, que ha escrito precisamente este año, se ha publicado este libro que tengo aquí entre mis manos, Historia de la Nación Española. Y por ello, bueno, pues vamos a empezar haciendo una pequeña reseña de lo que es el currículum de Rafael, algunas pinceladas. Es catedrático, como he dicho, de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, es miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y también de la Hispanoamericana de Cádiz, y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Fue rector, hoy honorario, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y en la actualidad es director general de la Fundación Cultural Herrera Oria y de la Cátedra Alfonso X el Sabio, que se encuentra ubicada en el Castillo de San Marcos, en ese clave fantástico de Puerto Santa María. Ha publicado una veintena de libros, entre los que podemos destacar, por citar algunos: Caballería y Linaje en la Sevilla medieval, Linajes medievales de Jerez de la Frontera, La nobleza andaluza en la Edad Media, Las élites políticas bajo los trastámaras, o una obra muy interesante, a mi juicio, que es Al-Ándalus y la Cruz, en la cual pues, el autor hace un análisis, con una investigación de todo lo que fue la convivencia entre musulmanes y cristianos durante la dominación musulmana, especialmente de los mozárabes, que bueno, nos han vendido esa época muchas veces como una época idílica de convivencia, en lo cual todo era relaciones cordiales y tal, y todo era un paraíso de civilización, y bueno, pues no siempre fue así. Hay otros historiadores que se han ocupado precisamente de ahondar en eso y ver que no ha sido exactamente como nos lo han estado contando. Entonces, bueno, Rafael es un gran conferenciante. Yo he tenido el placer de estar en muchas de sus charlas, es colaborador habitual de muchas asociaciones sevillanas y también articulista en el Diario de Sevilla y en otras cabeceras del mismo grupo. Recordar su columna, se llama En Vivo, que también es muy interesante de leer, o sea, la columna semanal que tiene. Y bueno, estos son pequeñas pinceladas, pero realmente hoy tenemos el gusto de contar con un gran intelectual, con una persona, gran académico, así que pues os animo a que lo aprovechéis, a que luego cuando hagamos el turno de preguntas os animéis a ponerle lo que queráis, porque no todos los días se tiene la oportunidad de contar con una persona de este calibre. Como he dicho, pues nos va a presentar también su última obra, Historia de la Nación Española. A modo de introducción, pues bueno, decir que ahora mismo en este época que estamos viviendo, pues hay unos quienes afirman que España viene desde siglos inmemoriales, que esto es una nación de miles de años, otros que por el contrario dicen que no, que esto no existe, que esto es una construcción meramente ideológica y se ha hecho por puro pragmatismo. Entonces, frente a esto, pues Rafael ahonda en el estudio desde la antigüedad hasta la época de la Constitución de Cádiz, y va analizando pues un poco todo ese devenir de lo que ha sido la nación española hasta los tiempos actuales, en los cuales, pues, como he dicho antes, se está poniendo en entredicho. Bueno, sin más preámbulos, porque él tiene que hablar es él, yo soy un mero introductor, pues darle las gracias a Rafael por su tiempo, por su disponibilidad de estar hoy aquí con nosotros, y darle enhorabuena pues, por esta obra de carácter divulgativo, muy fácil de leer. A mí me está resultando muy sencillo, no es para nada un libro académico con muchas notas a pie de página o con un lenguaje difícil, para nada, es muy asequible, y os animo a todos a que lo leáis si tenéis oportunidad, o que queráis con él, porque vais a aprender muchas cosas interesantes, especialmente para la juventud de hoy, que somos víctimas de
sistema educativo y esta decadencia que estamos viviendo. Y muchas veces, ¿no?, incluso por la propia indolencia de nuestras familias, que o no lo han inculcado o no han hecho con suficiente ahínco por enseñarnos la historia familiar y la historia de España, que es la historia de todos. Como digo, sin más dilación, le paso la palabra a Rafael y tras su intervención pues empezaremos el coloquio. Yo tengo aquí algunas preguntas, pero vamos, esto es un acto abierto y cualquiera de vosotros pues, puede intervenir. Cuando quiera, Rafael. Muchas gracias. Hace un momento estábamos ahí tomando un refresco, hace un poco tiempo, y charlando sobre el acto, y me dicen, yo soy hombre de escasa oratoria y yo entonces no voy a ser capaz, no voy a poder hacer una presentación, y ya habéis visto la presentación que ha hecho, ¿no? Fenomenal, ¿no? Que ha planteado todo perfectamente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tu presentación, y además también muchas gracias por la invitación. La invitación partió de Ángel Romero, como sabes. Como él está hoy en Madrid, pues en asuntos importantes, pues no ha podido venir. Y francamente, pues cuando él me lo dijo y me ofreció la posibilidad de ir, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque yo había oído hablar de este espacio libre, había oído hablar, bueno, que además cuando lleva ese nombre, que eso obliga mucho, eso lo tenéis que saber, ¿no? Pero ponerle a un local, porque eso como mayor, eso a mí me daría hasta un poco de cosas, porque cuando se sabe quién fue este personaje que murió jovencísimo, pero de verdadero héroe, el héroe de las juventudes españolas, pues estará, no digo a la altura, que eso es imposible, ¿no? Porque además es que era fuera de serie también, intelectualmente, aparte del ejemplo de vida, ¿no? Que dio todo, ¿no? Entonces, vamos, yo os animo a perseverar y a seguir en esta iniciativa, pero que tenéis un santo patrón, vamos a decir así, que no se puede buscar nada mejor, ¿no? Para un centro juvenil, ¿no? Así que enhorabuena. Y yo la verdad es que tenía ganas de conocer esto y de conoceros a vosotros, a los que andáis por aquí, porque entre los que somos ya veteranos, pues hay una especie, o sea, sabemos que hay gente joven que anda por ahí, por ejemplo aquí, pero nadie los ha visto, ¿no? Entonces, es como una cosa, yo estoy deseando, cuando me reúna con mis amigos más o menos de mi edad y algunos jóvenes, decir, oye, que yo he visto a esos muchachos, que existen y que de verdad que es real, ¿no? Así que nada, no, así, bueno, aparte ya de bromas, que sinceramente me agrada muchísimo estar aquí, ¿no? Y también, pues, hombre, esto no es la presentación del libro, porque el libro se hizo en su momento, pero sí es una ocasión, pues, para poder tener un coloquio, después de algunas ideas que yo expondré inicialmente, sobre la nación española. ¿Qué quiere, cuando decimos la nación, de qué estamos hablando? Esta es la clave, ¿no? Porque que existe algo que se llama España, eso no se puede negar, eso no lo niega ni el más tirado, por decirlo así. Ahora enseguida empiezan a hacer el Estado español, esto y tal, o las cosas más disparatadas, ¿no? Sin embargo, en este libro lo que yo he intentado demostrar históricamente, sé que hacía falta, más bien recordar, es que existe una nación que se llama España, que es España, y que pues, sus naturales somos los españoles, que tenemos una historia a lo largo de los siglos, que hemos ido poco a poco creando las bases, las condiciones para la forja de una nación. Las naciones no han existido desde tiempo inmemorial, es decir, en época de Viriato o de los romanos, España no era una nación, los españoles no éramos connacionales y formábamos parte de una única nación, había distintos pueblos, pero poco a poco, y precisamente pues a partir de ese momento, porque es fundamental la época romana, es la que nos ha dado una impronta, ¿no?, que la seguimos teniendo en prácticamente casi todos los aspectos. Pues como digo, a partir de esa época y de manera paulatina, con una historia, la historia de España es apasionante, pero también es una historia llena de altibajos, llena de momentos de extraordinario florecimiento y de profunda decadencia, llena de momentos de tendencia hacia una unidad que además se transforma inmediatamente pues, en hegemonía y en creación de civilización, y luego también pues,
un país pues, lleno de tendencias centrífugas, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Hay países que se ve muy claro y que es irrebatible pues, pensar que son una nación, también porque son pueblos pequeños que a lo largo de la historia pues, han mantenido una homogeneidad que no se puede discutir. Por ejemplo, si estamos hablando, pues, que digo yo, de los checos, pues está claro que desde que pisan la historia, es verdad que es muy tardíamente, para entonces España como tal en la historia llevaba 1000 años, ¿no? Pero cuando comienzan, pues desde el primer momento, pues es un pueblo reconocible que ha tenido distintos momentos pues, en su vida, ¿no? Histórica y tal, pero siempre han estado ahí. Pero con los españoles no sucede algo así. ¿Por qué? Porque nuestra historia, precisamente por su riqueza, por la cantidad de incidencias tremendas que ha tenido y también por su enorme proyección hacia afuera, tenemos que saber que España es una de las 3 o 4 naciones que ha construido el mundo, aunque hoy nos parezca imposible. Pero yo acabo de estar hace, no llega 2 semanas, en Perú, que no lo conocía, hasta allí 15 días, me quedaba asombrado. Como unos cuantos miles, inicialmente unos cuantos cientos, no más, de españoles, como tú, no, nada, ningún ser excepcional, ninguno hubiese sido premio Nobel, ni eran grandes nobles, tampoco eran lo peor, como muchas veces nos dicen de la sociedad, gente normal, diríamos hoy clase media, ¿no? Se plantan allí, no solamente hacen la conquista del país, sino que después, en menos de 2 generaciones, es como si hubiesen trasplantado a España allí. Ves las ciudades, ves los conventos, ves las iglesias, ves la estructura que dan a la nación. Esto es un pueblo para quitarse el sombrero. No ha habido nadie que haya sido capaz de hacer eso a lo largo de la historia de la humanidad, ni siquiera Roma, a mucho más lo hacía de otra manera. Y entonces es un pueblo complicado, es un pueblo difícil, es un pueblo de difícil interpretación, ¿no? Entonces, hoy, pues lo que nos quieren convencer es que no somos ni un pueblo, que no somos nada, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre, que no somos una nación, y que todo lo que ha sucedido en la historia de España a lo largo de esos siglos ha sido el producto de la imposición de determinados grupos sociales sobre otros, esto lo he oído yo en debates históricos de altura, de manera que los pueblos, los distintos pueblos de la península, que no nombran a España, así los pongan colgados de los pies, pues que los distintos pueblos peninsulares, pues resulta que lo que han estado es aplastados y coaccionados por unas élites eclesiásticas, nobiliarias, la monarquía, que los ha conducido pues, en una dirección que ellos nunca hubieran ido y nos ha estado aplastando para construir ese constructo puramente ideológico y de interés que sería España, y que por lo tanto no puede haber libertad mientras eso exista, y lo que tenemos que hacer es liberarnos de ese peso de la historia, liberarnos de España, para que así pues cada uno, puede ser los catalanes, los vascos, los gallegos, los andaluces, los canarios, los que sean, alcancen la soñada libertad, ¿no? Eso yo creo que sin hacer caricatura ninguna es el planteamiento que vemos pues, continuamente, y que sobre todo muchas veces, desgraciadamente, en el sistema educativo es el que se va imponiendo en los libros de texto, en todo desastre. Entonces yo hubo un momento en que dije, bueno, esto vamos a estudiarlo en serio, porque no sé si me entero yo, no sé si después conseguiré que se entere alguien, ¿no? Y empecé a partir de cuando hay un momento en la historia en el que, a no ser que estemos ya completamente locos, que algunos están y lo afirman que no hay nación, entonces nadie pueda negar que hay nación, entonces la Constitución de Cádiz. Muchos dicen, España no es una nación hasta la Constitución de Cádiz, 1812. Desde el momento en que tenemos una Constitución, pues ya se puede entender que hay una nación que se ha otorgado un... Vamos a esperar que pongan eso, porque si no... Pequeña pausa. Sí. Sí, sí, eso aquí. Muy bien. Bueno, pues entonces, como en el año 1812 y con la Constitución, pues ya amplísimo consenso, excepto los muy extremistas que dicen, bueno, pues sí, se puede afirmar que a partir de ese momento hay una nación española que ya, pues, verdaderamente incluso pues coge su propio destino en mano y se otorga una constitución, etcétera, etcétera. De eso se ha derivado una idea,
No hay España, por lo tanto, hasta la Constitución de Cádiz, cuando eso es totalmente absurdo, más bien sería lo contrario. No hubiese habido nunca unos señores que se reúnen a hacer una Constitución para España si no hubiera una España. Pero es que hasta esta lógica elemental hemos llegado a un momento en que se discute y no se ve, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, pues voy a empezar desde el momento en que parece que ya nadie discute que hay una nación española y voy a empezar a ver cuáles son las raíces y cómo se va conformando esa nación que parece que ya entonces no se discute, ¿eh? Entonces empiezo a ver desde el propio territorio, la propia península ibérica, que es una cosa interesantísima darse cuenta de esto, ¿no? Es decir, el primer texto que se habla, o el primer testimonio gráfico de la península ibérica, se debe nada más y nada menos que a Ptolomeo, uno de los grandes geógrafos de la antigüedad. Estamos hablando de aproximadamente casi 2.500 años atrás. 2.500. Y él es el que hace el primer atlas, podríamos decir así, del mundo conocido de aquel momento. No se conserva el atlas que hizo, pero sí se conserva una cosa fundamental, porque él no hizo un atlas caprichoso que se puso a pintar lo que le saliera, sino que por observaciones de tipo astronómico pues iba tomando unos puntos, unas referencias, y eso le permitía después dibujar, ¿no?, las costas, etc. Entonces se nos han conservado, en un manuscrito griego a lo largo de los siglos, es medieval ya, porque se había sido copia de otro, se conservan todas esas coordenadas de Ptolomeo, de manera que el atlas de Ptolomeo se puede reproducir perfectamente. Y de tal manera que las distintas secciones en las que estaba dividido el mundo entonces, para los griegos de aquella época, pues resulta que son conocidas ahora. Y es de aquí que la península ibérica, en su conjunto, tenía ya entonces la personalidad suficiente como para ser objeto de una representación singular que abarca exclusivamente la península ibérica, lo que nos quiere decir que desde los primerísimos tiempos de la historia resulta que se reconoció siempre el hecho de que la península ibérica es un conjunto desde el punto de vista geográfico, estratégico y humano, lo que no quiere decir que todos los que estuvieran allí pues fueran, digamos, del mismo pueblo, ni hablasen la misma lengua, ni muchísimo menos, ni de la misma procedencia, pero que desde fuera se le veía como una unidad. Y así ha seguido siendo a lo largo de los siglos y hasta ahora. Es decir, la primera y fundamental base sobre la que imaginar cualquier construcción de la nación española tiene que ver con el hecho de que la península ibérica tiene una personalidad geográfica de tal calibre que es una realidad desde el primer momento indiscutible. Y esto no sucede, por supuesto, con otras naciones posteriores que tienen unas fronteras pues, mucho más caprichosas, vamos a decir, pues como puede ser el caso de Francia, puede ser Alemania, puede ser Polonia, puede ser Suecia, ¿no? Son naciones, sí, radicalmente, pero no tienen el reconocimiento histórico, geográfico, la base fundamental que otorga una geografía, pues, vamos a decir, tan reconocible, tan homogénea, tan singular. Esto es muy importante. Pero es que encima, tenemos que saber además, y esto hay que cogerlo con pinzas porque estamos todavía haciendo los estudios genéticos, pues son muy recientes y no siempre son fiables, pero los estudios genéticos que se van haciendo de genética histórica, ¿qué es lo que están demostrando? Pues que la población que desde hace miles de años habitaba ese territorio posee una homogeneidad genética que hay que distinguir, cuidado, que no es étnica especialmente, pero sí una homogeneidad genética grande, que se ha mantenido también a lo largo de los siglos, a pesar de las numerosas influencias que se han ido recibiendo también a lo largo de los siglos. Es decir, que hay una base, una especie de zócalo genético que se ha mantenido también a lo largo de los milenios y de los milenios, y que también asombrosamente, y esto no hay una explicación todavía, pues que podamos decir que resuelva el problema, nos emparenta genéticamente con los pueblos del occidente europeo, los pueblos atlánticos, en todo ese arco que llegaría hasta Escocia. Occidente de Francia, Bretaña, Guerra de Normandía, Islas Británicas, Irlanda también, muy especialmente. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay teorías, pero son teorías. Esa es la realidad. No somos parientes estrechos genéticos con el mundo mediterráneo,
tenemos también lazos, pero no es nuestro fondo, no es ese, ni mucho menos norteafricano, ni mucho menos pues, de Oriente Extremo, que también hubo muchas influencias. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas influencias que se han ido produciendo a lo largo de siglos y de milenios, de pueblos que han ido llegando, pues lo primero, llegaban en pequeño número y se subsumían en lo que había. Otros llegaban pero después se iban. Y sobre todo pues iban produciendo en larguísimos periodos de tiempo, con lo cual también daba pie a que fuesen integrándose, digamos, en el conjunto que iba prevaleciendo siempre de ese fondo genético. Bueno, pues es también importante, es decir, tenemos una población, no vamos a decir todavía un pueblo, una población y tenemos un territorio. Y desde fuera siempre se vio ese territorio de una forma, podríamos decir, uniforme, se le dio un nombre a todo el conjunto, nunca hubo distintos nombres para los distintos territorios, todo era, pudo ser Iberia y pudo ser sobre todo Hispania, el nombre y esto también es una singularidad. Francia no se llamaba Francia en la época romana, Alemania no se llamaba Alemania en la época romana, Inglaterra no se llamaba Inglaterra en la época romana, ni Marruecos, Italia y España, porque España, a pesar de que algunos dicen, no, pero es distinto, España, es que son dos cosas. Hombre, por favor, entonces como, cuando dicen esas cosas les queda hasta risa, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que desde muy pronto los naturales de Hispania no decían Hispania, sino que decían España. Con S líquida, si se decía ya en época visigoda, S líquida, P-A-N-I-A, España. Así de sencillo. Luego tenemos un territorio, tenemos una gente, tenemos una denominación que nos abarca a todos y nos ha abarcado a todos desde hace miles de años. O sea, fijaros las bases cómo van, ¿no? Después, aquí hay el gran acontecimiento es Roma. La conquista romana es durísima, es atroz, es una conquista desde el punto de vista militar sin piedad, y además de eso con el único y primer objetivo del expolio de la población y del territorio. Eso hay que saberlo y no pasa nada. Ahora, una vez que se produce todo eso, pues lo cierto es que Roma nos deja prácticamente todas las principales señas de identidad que con el paso del tiempo y naturalmente adaptándose y cambiando y tal, nos identifica. A Roma, lo primero y fundamental que debemos eliminar es la lengua, porque el español, el castellano, español es una evolución del latín, como sabéis muy bien. Fijaros, de hecho le doy importancia en el libro, la importancia del latín, que lo asume muy pronto los distintos pueblos hispanos, no es que les permitiese entenderse con los romanos o con los otros pueblos mediterráneos, cosa que es muy importante. Lo más importante es que le permitió entenderse entre ellos, porque entre los celtíberos de Numancia y los turdetanos de Andalucía no se hubiesen entendido nunca. Eran dos lenguas absolutamente distintas, pueblos muy diferentes, sus dioses, sus costumbres, sus formas de vida, su organización social. La lengua, lo primero que permite el latín es entenderse a los hispanos entre ellos, y a partir de ese momento que vaya creciendo una conciencia también de identidad común en eso. De manera que sabemos, porque hay un testimonio de lo que tenemos en el libro que es una verdadera maravilla, como en el siglo III antes de Cristo, estamos hablando de hace 2200 años, 2200 y pico años, casi 2250 años de este acontecimiento, hay un grupo de mercenarios hispanos, iberos, que están en Sicilia, luchando con los cartagineses, que son quienes les pagan, en las guerras púnicas contra los romanos. Pero llega un momento que, por los motivos que sean, deciden cambiar de bando. Dejan a los cartagineses, se ponen bajo la obediencia de Roma, todo este grupo de guerreros hispanos, y actúan brillantemente, de manera que la conquista de Siracusa, que era una plaza fundamental, pues se conquista gracias también a su intervención. Y Roma,
que no pagaba a los traidores como sabemos, pero sí pagaba bien a quien le servía bien, pues les entrega, aparte de les entrega una ciudad para que se instalen en ella y la gobiernen. Pues, una ciudad siciliana. Y emiten moneda, porque para eso era su ciudad, emiten moneda. Y en esa moneda, por primera vez, aparece el nombre de Hispani, los hispanos de esta ciudad. ¿Y cómo es posible esto? Pero si, vamos a ver, estamos hablando del siglo III, sería el año 215, 200 antes de Cristo. Pero si hasta el año 197 no se constituyen las provincias de Hispania Citerior y Hispania Ulterior, ¿cómo es que estos ya se llaman a sí mismos hispanos? Pues se llaman. La teoría que alguien ha sacado es decir, seguramente eran gente de distintos pueblos hispanos y entonces pues no se podían hacer llamar pues los celtíberos de no sé qué, o los íberos de no sé dónde, o los de tal sitio, o los cántabros de... ¿no? Y entonces tenemos que buscar el nombre que ya nos dan de fuera, porque los nombres siempre vienen de fuera, hasta en las familias. Los apellidos, nadie se pone su apellido, siempre apellidos le han puesto a alguien. Pues los hispanos se reconocen a sí mismos como tal y lo ponen en la moneda, lo que quiere decir que ya en esa época se reconocían todos pues, como miembros de una procedencia común. Esto es un milagro, porque esto 50 años antes no había absolutamente ningún vínculo, ¿sí? El vínculo de hacerse la guerra continua unos a otros, ¿no? Pues empiezas con el latín, empiezas con el nombre que te unifica, sigues con el derecho, que es una cosa absolutamente fundamental. El derecho romano ha estado en distintas formas prácticamente vigente hasta antes de ayer en España, a través del fuero juzgo. El fuero juzgo es una adaptación del liber judiciorum que hace Recesvinto, un rey godo. Y ese rey godo lo que hace es recoger en buena medida códigos anteriores que a su vez habían cogido códigos de leyes romanas. Entonces lo que tenemos es una continuidad jurídica impresionante. Y el derecho conforma a la sociedad. Como sabéis, pues ya tenéis estudios pues, más o menos de derecho. El derecho tiene una gran fuerza conformadora de la sociedad, de manera que donde se aplica el mismo derecho, las sociedades se van pareciendo cada vez más. Se aplican las mismas normas, lo que está lícito, lo que no es lícito, etc. Entonces, un elemento fundamental, por lo tanto, es el derecho romano. Ya tenemos la lengua, tenemos el derecho y tenemos otra cosa. Que no es que no la traiga Roma, pero sucede estando aquí Roma. ¿De qué es el cristianismo? El cristianismo, cuando se expande y llega a España, que sabemos que puede ser en torno a ya comunidades importantes en el siglo III, por supuesto después de Cristo, no hace falta que lo diga, pues también unifica también moralmente y espiritualmente a los hispanos en la medida en que se va extendiendo. Pero todo esto, ¿qué sucede? ¿A qué nos lleva? Que cuando Roma desaparece, y eso se vive como una enorme tragedia, como un enorme trauma por los hispanos de la época, que siguieron manteniendo el mito y la fidelidad a Roma durante mucho tiempo. Pensad que llegan los pueblos bárbaros, más conocidos para nosotros, los godos. Y hasta la época de Leovigildo, cuando hacía ya más de un siglo que habían entrado los godos, no se atreven los reyes germanos, los reyes visigodos, a hacer moneda con su nombre. Seguían haciendo la moneda con la efigie del César, en este caso del emperador que estaba en Constantinopla, el emperador de Bizancio. Fijaros hasta qué punto eran conscientes de la huella de lo que significaba Roma. Esa huella y lo que significa Roma no se ha borrado nunca. Pero es verdad que llegan los visigodos y se encuentran un pueblo muy constituido ya entonces. ¿Era una nación? No era una nación porque no era una agrupación, una comunidad humana que tuviese entre ellas pues, todos esos vínculos de solidaridad y de relación. Los hispanos de la época, siglo IV, siglo V después de Cristo, lo que se sienten es romanos. No se sienten fundamentalmente algo parecido a españoles. Saben que son hispanos, pero lo que se saben que son sobre todo es romanos y ciudadanos del Imperio Romano. Y que por lo tanto esa es su identidad fundamental. Claro, cuando todo eso quiebra, y en la época visigoda, los visigodos se encuentran pues, con un pueblo muy constituido, con una gran lealtad a Roma y a su legado, culturalmente muy uniforme, bastante cristianizado, y ellos no son ni católicos, porque eran cristianos pero no católicos, eran arrianos,
ni participaban, aunque era un pueblo bastante romanizado, el más romanizado de todos los pueblos germanos, pero no participaba pues, plenamente de esa romanidad. Se dan cuenta que se tienen que adaptar, ¿no? Se tienen que adaptar, aunque es el que gobierna, el que manda y el que domina, pero es un pueblo numéricamente muy inferior. Y ese es el proceso que es interesantísimo. ¿Por qué es interesantísimo? Porque a los godos no se les ocurre construir una Gotia. Los francos construyen Francia. Los germanos, la Germania, la Alemania posterior. Los lombardos, Lombardía, cada pueblo. Los anglosajones, Inglaterra. Se acabó Britania, ya. Pero sin embargo los godos se dan cuenta de que encuentran una realidad de tal potencia que no pueden transformarla a su gusto y decir, eso ya desde los primeros tiempos, está claro, hubo un rey, Ataulfo, que estuvo tentado de decir, bueno, vamos a construir una Gotia con el pueblo de los godos, ¿no? Y se dio cuenta que no podía hacer eso. Entonces se mantiene la denominación de España y de hispanos, aunque es una cosa muy graciosa, pero sabe mucha gente, pero en aquellos siglos, siglo VI, siglo VII, los españoles habitualmente no se llamaban a sí mismos ni romanos ya, ni se llamaban a sí mismos hispanos todavía de una manera natural, ni españoles, se llamaban la denominación de cristícolas, que fijaros lo que quiere decir, ¿no? Cristícolas, los que habitan en la tierra de Cristo. Y la identidad cristiana cada vez va ganando más peso en la identidad de los españoles, vamos a llamarlos así, de la época, aunque el nombre de español es una cosa medieval, del siglo XII, cuando comienzan a hablarse de españoles con esa denominación, pero bueno, los hispanos españoles, pues, cristícolas, claro, de cosas tan curiosas, porque la identidad de ese momento progresivamente de España se va decantando cada vez más hacia un reino único que abarca toda la península ibérica, toda, incluyendo todo lo que es ahora Portugal, por supuesto, incluso con una proyección hacia el norte de África y otra hacia las Galias, territorial, un pueblo único que ocupa todo eso, una única monarquía, con una religión, ¿no? Digamos, y con un proyecto común. Sabemos que la historia de los godos pues, fue bastante conflictiva, muchos conflictos entre ellos, por la sucesión, fundamentalmente, porque no estaba muy clara qué podía suceder en el trono en cada ocasión. Pero fijaros este detalle, perdóname si me estoy... Pero es que son cosas importantes. Estamos hablando de siglo VI, siglo VII. Ningún pretendiente al trono, ningún rey godo, ante las dificultades de sucesión, se le ocurrió dividir el reino. Fijaros, si había ya conciencia de que todo eso constituía una verdadera unidad, se puede decir aquí, unidad de destino. Unidad de destino. ¿Qué estaba pasando en Francia, país de los francos, en la Galia? Se dividían, cada vez que había un problema de esto, se dividía el reino, después se volvía a unir, después se volvía a dividir. ¿Qué pasaba en Italia? Exactamente igual. En Inglaterra, la estarquía anglosajona, se llama estarquía porque eran 7 reinos. Cada tribu anglosajona pues tenía su propio territorio y se peleaban o no. Todo. El reino visigodo nunca se dividió entre dos pretendientes al trono, entre dos hermanos, entre dos que se peleaban. Nunca. ¿Había guerras civiles? Sí, pero nunca estuvo en duda que era un único regnum que a partir del Tercer Concilio de Toledo es un reino católico y por lo tanto del aspecto religioso, que no con la forma que hoy entenderíamos, a Roma, y en lo cual pues también actuaba el viejo recuerdo de Roma, fortaleciendo ese vínculo y esa unidad. Bueno, no voy a haceros aquí un repaso por la historia de España, porque no sería imposible, lo que hago en el libro. Pero lo que sí quiero es que veáis las raíces tan antiquísimas, tan hondas, tan fuertes, y cómo esto nos ha permitido, a lo largo de los siglos, superar todas las dificultades.
cada vez, y la gran prueba para la subsistencia del proyecto de España como país de herencia romana, cristiana y también con su elemento germano, pues naturalmente es la invasión árabe y todo lo que supuso, es decir, Al-Ándalus, con sus cosas buenas, que muchas las tuvo, y con sus cosas malas, es lo que podríamos llamar, si lo significa, es el proyecto alternativo a España que ocupa la península ibérica durante un tiempo dilatado. Pero Al-Ándalus no es España. Los andalusíes jamás se sintieron vinculados con el pasado remoto español, ni con Roma, ni con los godos, ni con nada de lo que venía detrás. Eso sí lo hicieron los reinos cristianos. Buscaron ahí la fuerza para afirmarse en el territorio, tener un proyecto de recuperación, de lo que llamaban en la época de restauración de España. Pero Al-Ándalus era otra cosa, era un país árabe, musulmán y oriental, poco a poco. Ese es el gran proyecto de los omeyas. Los omeyas es quizá la dinastía más importante que ha habido en la península ibérica. Eso lo tenemos que saber. Mucho más de duración, mucho más larga que los Borbones, que la Casa de Austria o que cualquier otra dinastía anterior. Con el 756 con la de Ramán I, y se mantienen en el poder de una manera asombrosa, porque no podéis imaginar, es la historia, digamos, más conflictiva, más llena de luchas internas, de los episodios más increíbles que os podéis imaginar, de conflictos, de guerras civiles, de separaciones, de esto y tal, pero se mantienen en el poder hasta el año 1031, de una forma u otra. O sea, estamos hablando de casi 300 años de duración de esa dinastía. Y el proyecto de la dinastía omeya es coger un país que hasta entonces dominaba los árabes y con mano de hierro, pero que no era un país todavía ni árabe, ni musulmán, ni oriental, porque fijaros, en la época de Ramán III, en plena época del califato, mediados del siglo X, cuando los musulmanes llevaban en España casi 250 años, más de la mitad de la población de Al-Ándalus, no del conjunto de la península, los reinos cristianos y tal, de Al-Ándalus era todavía cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esas raíces que antes hemos comentado, de romanidad, de cristiandad, culturalmente además, pero también muy en la huella de lo que significó San Isidoro, de Sevilla, etcétera, etcétera, pues se habían ido manteniendo. Pero el proyecto omeya, los omeyas son, sabéis que fueron califas antes de llegar a España, ¿no? Hay una revolución, los eliminan y entonces uno de ellos, el que sobrevive, llega a España y se convierte en emir en España y después sus sucesores acaban creando el califato de Córdoba. Y ya tendréis noticia. Bueno, pues este es el linaje árabe entre los árabes. Así se conceptuaban ellos, no lo diga yo. Ellos se conceptuaban, aunque viviesen en Al-Ándalus, más árabes absolutamente que los que vivían en Arabia. Y además un linaje que había estado emparentado, procedente de la Meca, directamente también con el propio profeta, y que además habían sido califas pues, durante 70-80 años, varias generaciones. Entonces, es el linaje árabe entre los árabes. ¿Y su proyecto cuál es? Arabizar e islamizar Al-Ándalus y convertirlo en un país oriental, como si fuese Siria, del que procedía. Y lo consiguen. Lo consiguen. A principios del siglo XI, hacia el año 1000, la inmensa mayoría de la población de Al-Ándalus se ha convertido al Islam, habla árabe, ya no habla ninguna de las lenguas procedentes del latín que se hablaban entonces en la península, y se han convertido en un pueblo que en sus costumbres, en sus usos, en su alimentación, en sus formas de vida, en sus estructuras familiares, esto es muy importante, se ha convertido en un país oriental. Así que Al-Ándalus no es, ni tiene que ver con la España previa, ni tiene que ver con la España posterior. Es como algo que pudo ser y que no fue. Fue durante un tiempo, pero fue abortado, como digo así. La nueva España, que es la que surge de la reconquista y de la repoblación, va surgiendo en la medida en que Al-Ándalus va desapareciendo. Y esto es la realidad histórica.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que no dejó nada? Claro que dejó, porque culturalmente era importante, naturalmente dejó una serie de préstamos culturales a la población que sucede en el territorio. Pero hasta hoy, con los estudios genéticos, se está demostrando que ni siquiera dejan una huella genética importante. La población española del sur de España tiene exactamente la misma composición genética que la del norte, con pequeñas variaciones. Es más, increíblemente, donde se ha demostrado que la mayor carga genética, podríamos decir norteafricana, pues resulta que se da sorprendentemente e inexplicablemente en Galicia, en ciertas zonas de la provincia de Pontevedra. Bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Esto cómo es posible? Es posible, a no ser que los estudios estén mal hechos y luego se pueden hacer mejor, pero los estudios hasta ahora están dando esos resultados. Es Andalucía y eso no da ese resultado. O sea, todo ese cuento chino de que venimos de los moros, los andaluces y tal, es que es absolutamente falso. No es que no me guste, no es que usted es islamófobo y maurófobo porque usted niega eso. No, en serio, yo no niego nada, yo digo los datos históricos. No estoy diciendo a todo esto, me encanta la cultura, que es lo que hacían los españoles medievales. Nosotros no somos moros, somos cristianos. Y somos europeos, y somos tal, de la cristiandad latina. Pero ahora, me viene usted con esta ropa, oye, me encanta, la pongo, me queda fenomenal. ¿Me pone usted esta comida por delante? Pues me gusta mucho, porque no me la voy a comer, pues claro que sí, como haríamos hoy. Es que, fíjese usted, las casas que hacemos con este alicatado, una maravilla, aquí vamos a hacer el Alcázar de Sevilla. Pues claro que sí, tú ves y dices, pero es que esto se parece muchísimo a la Alhambra de Granada. Dices, claro, no se parece a la Alhambra de Granada, como que la estaban haciendo a la vez, y circulaban de un sitio al otro. No es que el Alcázar se parezca a la Alhambra, ni la Alhambra se parezca al Alcázar, es que se estuvieron haciendo a la vez, y los arquitectos y los alarifes, los operarios, pues iban de un sitio al otro y tal, en ese momento, ¿no? Pero eso, pues claro, tú ves una cosa buena y tú dices, no, esto como es de los moros no lo cojo. Pues no coge porque te gusta. Igual que ellos ahora cogen todas las cosas de la tecnología europea y no se hacen preguntas, ¿no? Pero eso quiere decir que son europeos, eso quiere decir que son, pues no, tienen su identidad y la defienden, te hacen muy bien, cada hora la defendíamos nosotros igual. Pues eso es lo que sucede. Ahora, esos españoles tienen claro, ¿no?, que no son ni musulmanes, ni árabes, ni orientales. ¿Y qué es más? Como esos musulmanes, árabes y orientales ocuparon, según ellos, según los españoles de entonces, sin derecho alguno su tierra, lo que les dicen es, oye, nos cae fenomenal, pues tenéis que ir aquí porque esto es nuestro. No, hombre, es que, no, vosotros conquistasteis esto cuando lo visteis, ¿no? Pues ahora nosotros os echamos a vosotros porque esto es nuestro y lo tenemos que recuperar. Es tan sencillo como eso. Y eso que puede parecer una brutalidad y una barbaridad, es como quedaba la gente de la época. Hombre, no podían haber establecido un sistema para que estuviesen de convivencia unos y otros, pues no. No formaba parte del horizonte mental de la época, ni de unos ni de otros. Entonces, se llega a ese tipo de solución. Como digo, no voy a contar, pero interesaba hacer esta acotación sobre Al-Ándalus, porque Al-Ándalus es una cosa muy interesante, ayudó mucho a la formación de España. Pero por un lado, que digamos, es sorprendente. Al destruir el reino gordo, crearon el mito de España. España, mucho antes de que se alcanzase la unidad, que todo el mundo piensa en la época de los reyes católicos, que es verdad, pero que ya había ido siendo preparada desde siglos antes por otras uniones dinásticas, otros reyes que se ocuparon de unir reinos, etc. Mucho antes de eso fue un ideal. Un ideal que en la mentalidad de la época había sido liquidado de manera violenta y traicionera, aprovechando una situación de crisis de la nación española, y durante siglos, mucho antes de que España pudiese ser la realidad que después se forma con la época de los Reyes Católicos, es algo así como un sueño. Y un sueño moviliza mucho más que una realidad. Lo vais a entender perfectamente. Los falangistas en el año 35, 36, 37 tienen el sueño de la España que quieren, ¿no? Y van a la guerra, mueren, esto, lo otro, tal. Los falangistas que vuelven de la División Azul de los años 40 y tal, se dan cuenta
que su sueño no se va a realizar. Y muchos pues dejan la política, o se refugian en la vida tal, otros algunos se quedan. ¿Qué quiere decir? Que la expectativa, la ilusión, el deseo de realizar un proyecto moviliza más que la propia realidad. La propia realidad se puede criticar, un sueño no se critica. La España histórica siempre pues será motivo de crítica, porque entre otros pueblos españoles, que somos los más críticos con su nación que ha habido jamás en la historia. Entonces, eso, pero sin embargo, mientras fue un sueño en un país dividido, tenéis que pensar que durante más de 300 años Al-Ándalus, digamos, golpeó durísimamente a los reinos cristianos, que no pudieron despegarse prácticamente de más allá del Duero. Y entonces, en esa época surge el sueño, se llama así, neogótico, que es de neogoticismo. Lo que quiere decir es que soñaban con la restauración de la España, que había sido liquidada. Y eso es lo que les da fuerza. Y cuando llega Alfonso VI y conquista Toledo en 1085, Toledo había sido la capital de los godos, dice, y un documento lo dice así, que después de grandes trabajos y luchas y no sé qué, ha conseguido entrar en la que fue la gloriosa capital de sus antepasados. Alfonso VI era antepasado de Leovigildo o de Bamba o de Rodrigo, a lo mejor sí, porque no se descarta ni mucho menos que la dinastía Astur tuviese un origen real, origen regio godo, pero precisamente del linaje de Leovigildo, pero desde luego no era consciente de eso. Se siente heredero, eran mis ancestros, los reyes que estuvieron antes que yo y reinaron sobre España. Eso te demuestra cómo se movían, estaban movidos por ese ideal. Y cuando los reyes católicos conquistan Granada, le escriben al Papa y le dicen, después de 700 años, continuidad absoluta, ¿no? Conciencia plena de continuidad. Después de 700 años hemos conseguido esto. Para que se alegre toda la cristiandad. Eso. Pero claro, para eso había que tener esa memoria histórica y ese sueño de la España que había sido liquidada, pero que se mantuvo en el corazón de los españoles y como proyecto político y moral. Bueno, una cosa nada más que decir, ¿qué es América? Y no porque haya estado en Perú, como he dicho antes, y venga fascinado. Fijaros que cuando España alcanza su estatus, vamos a decirlo así, ya bastante históricamente poco discutible, aunque muchos lo discutan, porque bueno, es que la unión dinástica entre Castilla y Aragón, los reinos de Castilla y Aragón, de los reyes católicos, es una unión puramente dinástica, son solamente que los reyes se casan y tienen hijos, pero siguen manteniendo todas sus atribuciones, los reinos y tal. Usted no tiene ni idea de lo que eran los reyes. Es que decir la unión dinástica, es decir, la unión total. Lo que no tenía importancia en el siglo XV era que este pueblo de aquí tuviese un fuero y el de al lado tuviese otro fuero. Eso no importaba. Lo que importaba es que los gobernaba el mismo rey. Eso es lo que daba identidad y proyecto. Por lo tanto, cuando nos dicen y nos quieren convencer, es que España no existía en realidad, cada una tenía su personalidad absoluta, los distintos reinos y tal, pero eso sí, estaban mandados por el mismo rey. Y tanto, es que eso era todo. Eso era todo. Eso es como si nos dijesen, España, pero tiene la misma, sí, tenía la misma constitución. Oiga, tiene la misma constitución, será porque es una nación que se ha otorgado, así lo dice, del artículo 1, que se ha otorgado. Y si no tuviese la constitución, pues tendría otras leyes que también serían del conjunto. Lo que usted no puede disminuir ese hecho. Es decir, es que la monarquía en la época, que es vicaria de Dios, los reyes son vicarios de Dios para el gobierno de los pueblos, están en un nivel tal
de majestad, que no hay vínculo más fuerte que obedecer al mismo rey. Y por eso no es necesario que los pueblos sean soberanos. Por eso que dice, no había nación porque no había soberanía. Hasta las Cortes de Cádiz no hace falta soberanía. No hay soberanía. Es que obedecían al mismo rey y eso era suficiente. Eso es lo que daba identidad, la obediencia al mismo rey. No vamos a entrar ahora en lo que significaba la monarquía en la Edad Media, lo que significó sobre todo en la época moderna. Pero era el cemento más importante que podía haber. Por eso, hoy, como no tenemos ese concepto de la monarquía, por ahí nos entran y entonces nos dicen, no, es que era simplemente que tenían el mismo rey, como si fuese una cosa menor. Pero en la época no era menor, en la época era lo absolutamente fundamental. Por eso, que tenerlo muy en cuenta. Bueno, y América. Fijaros, en el momento que se produce esa unión dinástica prepotente, resulta que cuando España podía haberse ensimismado y haberse puesto a construir su propia identidad, como hoy diríamos, ¿no? Y a cultivar pues, sus fronteras para adentro, sucede la explosión absolutamente azarosa. Hay que pensar que en la historia del azar tiene un papel importantísimo, y esa nación que acababa casi de surgir para la historia como algo reconocido anteriormente y tal, y con esa potencia, se ve proyectada, es como si hubiese habido un Big Bang, y se ve proyectada hacia todas partes. Y sobre todo, cuando se ve proyectada, es hacia América. Lo de América no tiene nombre. Es decir, la gesta americana es incomprensible históricamente. Es que no ha habido nada en la historia de la humanidad que ni remotamente se le parezca. Porque no es solamente que unos cuantos cientos, unos cuantos miles de hombres, de lo más común y de lo más normal, consiguieran explorar, conquistar, colonizar, articular, organizar desde todos los puntos de vista, administrativo, económico, político, jurídico, un territorio que es inimaginable desde aquí, inimaginable en su extensión y tal. A mediados del siglo XVII, en toda la América hispana no había más de 200.000 españoles que se llamaban, de los cuales la inmensa mayoría eran mestizos, porque se llamaban españoles a todos los que eran o españoles de procedencia, europeos, o hijos de españoles, pero hijos de padre español, mestizos pero de padre español. Esos son la República de los Españoles. Y esta República de los Españoles, imaginaros repartidos por toda América, desde prácticamente el norte de México hasta Argentina y Chile, 200.000. Crean más de 200 ciudades en poco más de 100 años. Porque las ciudades son el gran núcleo de civilización y de hispanización. Ahí es donde residían todos. Y se hacen cargo de esos territorios durante más de 300 años sin que nadie les tosa. En países en los que eran una pequeña minoría en medio de un mar de indios a los que no se dedican a esclavizarlos y tal, sino que los procuran integrar en su cultura, en su civilización, pues respetándolos más o menos según las circunstancias, dándoles su fe, dándoles su lengua. ¿Qué es? ¿De dónde sale esta gente? Esto es lo que Julián Marías, un gran pensador, que ahora está, podemos ver, ha llamado la supernación. Esto no lo ha hecho nadie. Una nación, cuando emerge a la historia y tal, asume este reto con este éxito inigualable. No he habido nadie que haya hecho nada parecido. Son que hoy se discutan los indigenismos y tal, ¿no? Vas a Perú y nada más que te hablan de los incas, yo te he dado a los incas hasta el pelo. ¿No? Nadie se acuerda de los españoles, pero eso sí, te enseñan sus iglesias, te enseñan los monasterios, te enseñan las ciudades, te enseñan las enormes plazas que hacían allí los españoles, porque además a todo esto, ¿qué mentalidad? Va uno a la plaza de Lima, que era inicialmente por la Hacienda Pizarro, 4 gatos, tiene una plaza que es como 4 veces la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza de Armas. Te vas a Arequipa, que era poco menos un villorrio cuando lo fundan, y lo dotan de una plaza que no es la de Lima, pero es pues como la mitad como mínimo
No había ninguna plaza así, ni la Plaza Mayor de Salamanca se le parece en extensión ni en nada. Y la rodean de edificios magníficos. Entonces, estaban locos todos, construían y todo lo hacían como si todo tuviese que durar 1000 años. O sea, qué fe hay que tener en el propio destino. Es una cosa impresionante, ¿eh? Entonces, bueno, eso es importante también que tengamos en cuenta lo que supone América. Porque América no la puebla, ni la coloniza, ni la conquista, ni la corona, ni la iglesia, que van a rebufo. La corona no se gastó un duro en esas conquistas ni hizo prácticamente nada. Lo único que pagó fue el viaje de Colón, un viaje pequeño y posterior, y el viaje de la vuelta al mundo. Todos los viajes de exploración y todas las conquistas se hacían a través de un contrato que se llamaban las capitulaciones. Un particular, este señor, estaba en Santo Domingo y había oído de que allí, al otro lado del Caribe, había un reino importantísimo, que no sé cuántos y tal, y decía, eso voy yo para allá y eso lo conquisto yo y verá allí lo que hago. Y se ponía con otros cuantos y tal, y ideaban hacer una exploración. Exploraban primero, y decían, oye, pues es verdad, y ahí todo esto nos interesa. Venían a España, hacían un contrato con la corona les daba autorización para que fuesen allí, porque era tierra de la corona, evidentemente. Ellos lo ponían todo, el ejército, los barcos, las armas, el dinero y la vida. A unos les salía bien y a otros les salía mal, pero así se conquistó toda América. No hubo nunca un ejército real del rey que dijese, vamos a expandirnos por aquí y por allá. No hubo ningún tipo de estrategia de ese sentido. Fue la nación, el pueblo español, el que se echa esa aventura impresionante a las espaldas. Y el rey pues iba detrás, pues, recogiendo los frutos, que es lo que tenía que hacer, y construyendo el Estado y la monarquía española. Pero son los españoles. Entonces, esto que quería contaros sobre América, para que os sintáis orgullosos toda la vida de lo que allí se hizo. Gente de lo más normal. Pero claro, cuando veis sus obras, no es posible. Increíble. El sustrato que hay que tener. No solamente fe, sino sustrato cultural. ¿De dónde venían esta gente? Es muy importante. Bueno, yo ya sabéis algunas cosas. Claro, sobre esos mimbres, pues yo voy intentando hacer la historia de la nación, de cómo va surgiendo la nación. ¿Cómo me pueden decir a mí que un pueblo que hace todo esto en la historia va a resultar que no existe, como dicen algunos, que es la imposición de unos cuantos privilegiados y no sé qué sobre los pueblos hispanos? O que hasta 1812 no tiene personalidad. Hay que ser, a veces de ser muy malintencionado, hay que ser un ignorante absoluto. Entonces, pues para disipar esas nieblas de la ignorancia he escrito este libro. Pero bueno, ahora cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Rafael, por tu disertación. La verdad que ha dado una lección magistral. Ojalá tuviéramos la oportunidad de... Yo ya he salido de la universidad hace tiempo, pero ojalá hubiéramos tenido profesores que nos hubieran contado esto y no otras cosas que siempre es unilateral y así luego la gente sale como sale y dice las tonterías que se dicen por ahí. Pero bueno, que lo dicho, muchísimas gracias y nada, pues vamos a abrir la segunda parte de este acto, la parte de coloquio, de preguntas. Yo tengo por aquí algunas apuntadas, algunas ya las ha respondido magníficamente, entonces bueno, se me quedan algunas que otras, pero bueno, que como he dicho antes, podéis intervenir en cualquier momento, levantáis la mano y os doy paso y aprovechar que tenemos aquí a Rafael para ello. Bueno, un tema que ya se me ha ocurrido también en colación con el tema de América, que has hablado tú, el tema de la leyenda negra. La leyenda negra que tanto daño ha hecho y que aún a día de hoy, pese a que, bueno, está habiendo historiadores que están intentando contrarrestarla, como la profesora Elvira Roca Barea, que ha escrito un libro magnífico,
¿por qué a día de hoy esto todavía sigue tanto en los propios españoles incluso? ¿Por qué no la seguimos creyendo con tanto ahínco y la defendemos además a capa y espada? A mí, han estado en Perú, y yo tengo un amigo que estuvo por allí unos cuantos de años y me comentaba que en el propio Perú las misiones diplomáticas, las embajadas y demás, hacían incluso acciones culturales donde se reforzaba esto, o sea, que se expandía. O sea, es una auténtica locura, ¿no? El tirar piedras sobre su propio tejado. ¿Por qué? Porque ¿tenemos alguna explicación a esto? El problema de la leyenda negra es que los españoles la hemos asumido, ¿no? Vamos a ver, la leyenda negra tiene su origen en el hecho absolutamente lógico de que las naciones que estaban en guerra con España, que eran muy inferiores militarmente, en una situación a veces muy desesperada, pues hacen una campaña brutal de propaganda contra ese imperio que parecía invencible y que los estaba literalmente acogotando. Entonces, uno de los resortes que ponen en marcha pues es toda una serie de mecanismos de propaganda. ¿Quién va a ver esto como ilegítimo? Los españoles de la época ni se preocuparon por eso inicialmente. Ellos estaban en otras cosas, en ir a América, conquistarla, y en darle pues una paliza tras otra a todos estos, ¿no? Y entonces, claro, pues no se molestaron nunca digamos, en desarrollar una contrapropaganda eficaz. Es más, cuando empezaron a tomarse en serio estas cosas, pues respondieron de un modo que es muy propio de lo que era la monarquía hispana, que era una cosa muy seria. ¿Qué hacían los propagandistas contra España? Pues panfletos ilustrados en los que salían los españoles haciendo y cometiendo todo tipo de horrores imaginarios. A lo mejor hicieron uno, pues ya elevando la categoría y todas esas cosas. Entonces, todo eso lo repartían pues, por todas partes, ¿no? Con láminas, ilustrados, cosas así. ¿Qué hace la monarquía hispana cuando empieza a preocuparse? Pues lo que hace es gruesos tratados jurídicos, así de gordos, encargados a las eminencias jurídicas mayores del reino en ese momento, para que demuestren cómo las leyes españolas protegen a los indios, total, igual. ¿Veis que eso se lo leía nadie? Pues, ya que lo había escrito, lo leería el rey así por encima, es fantástico. Eso no tenía proyección ninguna. Esa es la respuesta que da. Y los que son conscientes, los intelectuales españoles de la época que empiezan a darse cuenta de lo que está pasando, denuncian lo que está pasando, pero no contrarrestan eso. Quevedo, por ejemplo, tiene una obra que es de defensa de España y tal, pero él no se pone a contrarrestar toda esa basura que llegaba. ¿Vosotros imagináis a Quevedo respondiendo panfletos? Uno de los grandes poetas, como algo continuo, Quevedo estaba en sus cosas. ¿Os imagináis a Cervantes escribiendo panfletos contra los panfletos? Pues no, si todos los grandes literatos y todo eso, pues están en lo que tenían que estar. Y eso pues es una cosa despreciable, ¿no? Es como si empiezan a hablar mal de ti en el barrio y tú que te dedicas a tus cosas, no te vas a dedicar, pero tiene esa dimensión. El problema está cuando a partir de cierto momento, cuando las cosas empiezan a ir mal en España, y entonces se empieza a dar pábulo a las acusaciones que se hacía desde fuera. Y poco a poco pues se va creando una opinión, determinados sectores críticos con la situación de España, que claro, es que no nos puede ir bien porque es que fijaros lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso empieza a calar. Eso en realidad hasta el siglo XVIII, incluso más adelante, no tiene importancia interna, pero la leyenda negra del siglo XVI y XVII la hacen sobre todo ingleses y holandeses, que eran los enemigos nuestros de entonces. Pero la leyenda negra del siglo XVIII, la que más cala, la hacen sobre todo franceses. Y el motivo no es ahora acusar de que España ha hecho barbaridades, que también, sino sobre todo demostrar que España es un país, pues podríamos decir, irrecuperable para la civilización. Que como consecuencia del predominio de la religión, del predominio del catolicismo, tal, como consecuencia, digamos, de su tara de origen y de su acción en la historia, es un pueblo y es un país que no tiene solución, que está lleno de vicios de fondo y que nunca será un país civilizado. Y esto es lo que desgraciadamente las clases ilustradas españolas, inicialmente una parte
y después mucho más, compran. Y entonces empiezan a pensar que la única manera que tenemos para homologarnos con esa Europa, que parece ya pues, como algo mucho más avanzada, ilustrada, progresista, etcétera, pues no es más que renunciar a nuestra propia personalidad, asumir que hemos sido un desastre absoluto e intentar, pues, digamos, comenzar de nuevo prescindiendo de todo aquello que se considera ahora un peso. Esa sí que es la decadencia española. La decadencia española no se produce en el siglo XVII, cuando España sigue siendo una enorme potencia, y aunque hay problemas y aunque hay dificultades, sabemos bien que ya a finales del siglo XVII, del mismo siglo, se habían empezado a recuperar. El problema es la asimilación que hacen. Claro, después, lo que pasa en América, pues es muy obvio, cuando por causas en parte justas, no vamos a creer, los criollos, los españoles de allí, se rebelan contra la corona y consiguen su emancipación, tienen que construir naciones donde no las había. Y una nación, para construirla así, pues nosotros lo mismo que tuvimos, la España soñada y el enemigo musulmán enfrente, pues ellos a quién tienen como enemigo, a la corona española y a España. Y ahora tienen que inventarse, y para esto pues les viene muy bien pues todo ese acópito de lo que significaba la leyenda negra. Somos los libertadores no porque hemos destruido un imperio que en muchos aspectos era inigualable, sino porque hemos liberado a nuestros pueblos de esta opresión, ¿no? Y eso ya pues en América, pues después de 200 años, como podéis imaginar, y en la medida en que han ido formándose las naciones americanas y creciendo por los estados americanos, pues ha ido calando, ¿no? en la población hasta un punto muy grande. Ahora además con el fenómeno indigenista, esto va mucho más allá, porque mientras las clases dirigentes en Hispanoamérica pues eran de procedencia fundamentalmente española, pues por mucho que rechazasen el dominio español y tal, pero culturalmente y en muchos aspectos pues se sentían ligados a aquel pasado. Pero desde hace ya algún tiempo, como consecuencia de la democratización pues, general, ahora pues, la mayor parte de los gobernantes que te encuentras por todas partes de Hispanoamérica pues son de procedencia no hispana, no española, hispana sí, no española, que pues, ya mestiza, indígena o de otros países. Esa gente no se siente ya vinculada de la forma que se sentía vinculada a esas otras élites que hasta por lo menos mediados, segunda mitad del siglo XX, controlaban la situación. Entonces, estamos en un momento de fuerte degradación del sentimiento y del legado español en América. Y el Estado español, pues, desgraciadamente, como estamos hermanos de una, no sé cómo llamarlo, porque no quiero acabar en la cárcel, totalmente antinacional, porque en esto estamos, pues en vez de combatir eso, pues al revés lo promueve, y eso es lo que tenemos, pero esa es la verdad. Sí, al fin y al cabo se sigue utilizando el tema de la leyenda negra como un mito movilizador, ¿no? En esas sociedades para justificar pues, todo lo que hacen y demás, y el sentirse cada vez más separado de lo que fue el pasado, y construir el relato totalmente inventado. Sus propios mitos, ¿no? Uno están los incas, y otros están los aztecas, siempre encuentran algo. Claro, cuando meten los dedos en aquella realidad dices, bueno, y luego cuando ves las sociedades actuales, pues te das cuenta que no tienen nada que ver, no proceden de aquello, proceden del pasado hispano. Pero bueno, pues esto es igual que, si es que mirad, el tema indigenista en Hispanoamérica está funcionando ahora exactamente igual que el mito al-Ándalus entre nosotros. Es lo mismo. Yo he visto una cosa, es un mito ahistórico, en el que no hay crítica ninguna, ni se puede decir nada y tal, y impuesto desde todos los ámbitos, digamos, de la cultura dominante, ¿no? Y del aparato del Estado, cultural del Estado en esas naciones, ¿no? Pues es lo más parecido a lo que vemos aquí, cómo se cultiva día a día, no nos podemos sorprender. Sí, sí. Vale, pues yo tenía otra pregunta, también un poco a colación con lo que comentaba antes de lo que se empieza a llamar la decadencia de España, o por lo menos a mí me pasa que ya con el tema de cuando caen los Habsburgo, con la guerra de sucesión, llegan los Borbones, pues eso, tendemos a pensar de que ahí ya empieza la decadencia de verdad, que ya todo se pierde, se va todo a menos. Entonces, esto y los decretos de Nueva Planta realmente tuvieron un impacto tan negativo, y también podemos considerar que eso es un elemento como
nos dice mucho de que se originó el separatismo, que de ahí viene un poco todo, a raíz de esos agravios que supuestamente se cometieron, viene un poco también la situación que tenemos hoy. Bueno, lo que escribe la nueva planta son las nueva constitución de los reinos de la Corona de Aragón, que cuando llega Felipe V al trono, pues se establece rompiendo esas diferencias que existían entre los distintos reinos desde la época de los reyes católicos. Entonces ya no hay solo unidad dinástica, sino que establece algo así como una constitución general, que son las leyes castellanas, que se establecen pues prácticamente con pequeñas diferencias. En Cataluña precisamente donde menos se establecen, ¿no? Pero en Valencia los fueros y en Aragón pues prácticamente desaparecen, ¿no? Y no así plenamente en Cataluña. Pero eso, la realidad es que tuvo muy poco impacto. Sí es verdad que dejó un resentimiento. ¿Quiénes se aprovechaban o quiénes eran los grandes beneficiarios de esas situaciones particulares? Eran las clases, los grupos dominantes en cada una de esas regiones. De manera que las noblezas, tanto aragonesa como valenciana, como catalana, etcétera, que otros sectores privilegiados, pues son los que más echaban de menos esa situación. Pero en realidad sabemos que todos esos territorios pegaron un enorme crecimiento, especialmente Cataluña, una vez que se liberaron de esos ordenamientos, de esos fueros, que en realidad lo que hacía era pues cortocircuitar las energías y una cosa pues, propiamente medieval, totalmente desfasada en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Entonces fue una liberación en muchos aspectos más que otra cosa. Pero es verdad que cuando, por otros motivos que no vamos a entrar, comienzan a surgir pues sentimientos catalanistas, ¿no? Especialmente en Cataluña, pues también idealizan aquella situación previa, digamos, y personifican en Felipe V y especialmente pues en sus decretos de nueva planta, pues digamos, el malestar que ellos sienten, ¿no? Ahora, en general, pues la verdad es que fueron beneficiosos esas medidas, que fueron medidas, hoy llamaríamos, centralizadoras, pero dentro de una situación que estaba descentralizada, pero de una manera muy perjudicial. Pensar que hasta 1750 y tanto, como que es, había aduanas, lo que son aduanas entre los distintos reinos. Claro, ¿quiénes se beneficiaban de las aduanas? Quienes tenían el control de los impuestos en esos territorios, ¿no? Entonces eso les sentó muy mal, no las quitaron, pero para los territorios fue muy bueno, ¿no? Entonces, el siglo XVIII en ese aspecto es un siglo centralizador, y es un siglo uniformizador, porque todo lo que hoy nos parece a nosotros tan mal de la centralización, en el siglo XVIII les parecía maravilloso. Hay teóricos que llegaron a decir que lo que tenían que hacer con España, a la vista para que España progresara y tal, era eliminar completamente la noción de reinos históricos, dividirla en cuadrículas, y hay algunos que dicen, no sé por qué, 28, la verdad que le salía, no sé qué, poner cada uno una capital como si fuesen los departamentos franceses, pero mucho más, porque esto era como si fuese el estado de Nebraska y el estado de Utah, ¿no? Así, y que así tenía que ser España, para que se borrase la nefasta memoria de los viejos reinos que no hacía más que perjudicar el progreso del país. Esta es la mentalidad general en el siglo XVIII, claro. Pero España, hacia 1800, y a pesar de que a veces se piensa que el siglo XVIII, pues que comienza la decadencia, España hacia 1800 sigue siendo una gran potencia, en todos los órdenes, a la altura de la Francia e Inglaterra de la época. El gran problema de España es el periodo entre 1790 y 1840. Son 50 años que laminan el país, especialmente la mal llamada Guerra de Independencia, porque no propiamente una guerra de independencia de nada, ¿no? Una guerra absolutamente demoledora para España. La guerra más dañina que ha habido nunca en España. Y España sale en ruinas. Sale en ruinas de esa situación. Y el Estado, la monarquía prácticamente, la monarquía tradicional, desaparece en ese momento. Porque todo lo que intenta Fernando VII es un remedio pues lastimoso de lo que había sido la monarquía española. Hacia 1830, todavía el Estado español recaudaba la mitad de los impuestos que recaudaba 50 o 60 años antes. La mitad. Por lo cual el Estado liberal español, a partir de 1830, fundamentalmente, a partir de la Constitución de Cádiz, tiene que intentar construir un Estado nuevo, que además está en muchos aspectos en contra de toda la tradición española, con una gran resistencia de una parte importante del pueblo,
pero sin recursos, así es imposible. Entonces, de ahí vienen las lacras que sí que han afectado profundamente después a España. El problema de la educación, no hay dinero para la educación, claro, la ley Moyano, 1850 o así, después intenta solucionar el problema de la educación en España haciendo lo siguiente, diciendo, muy bien, a partir de ahora los ayuntamientos son los que se van a encargar de la educación primaria y el Estado de la educación secundaria, se va creando la red de institutos y de la universidad, y deja la educación primaria, la deja en manos de los ayuntamientos, que estaban todos arruinados, porque 20 años antes les habían quitado todos sus bienes de propios y tal, y no tenían un céntimo. Claro, es el hundimiento absoluto, porque al mismo tiempo pues, se va expulsando poco a poco a la Iglesia de la educación, y luego tampoco la Iglesia española en ese momento está, pues, digamos, en una situación boyante, ¿no? Una decadencia también intelectual y moral en muchos aspectos enormes. Entonces son 50 años en los que España, que era hacia 1790, 1800, era un país de primerísima línea, las tres potencias más importantes del mundo, pues se convierte en un país de tercera fila. Desde 1840 a 1850 no tiene ya nada que ver con lo que había sido. Esto es una crisis brutal. Yo quería añadir que me comentara, porque cuando Alfonso XIII se plantea en la Primera Guerra Mundial, bueno, también tengo que decir que España, uno de los problemas que ha tenido para, digamos, competir con el resto de Europa es que era muy poco poblado. En la guerra de los 30 años, ya el conde Duque de Olivares decía, oye, es que Francia tiene más de 3 veces los habitantes de España, con lo cual puede aportar más soldados en una contienda, que es un problema que ha tenido España, ¿no? Bueno, pues Alfonso XIII, cuando se plantea entrar en la guerra, en uno de los dos bandos, dice, oye, es que me comparo con Francia o Alemania, aparte de tener muchísimos menos habitantes, es que Alemania en 1900 tenía, creo que un 80%, 85% de alfabetización, y España tenía, creo que un 25, un 30% de alfabetización. Tampoco o sea, no. Sí, muy pero, poco. Y luego la producción de tampoco kilos... no, pero era el analfabetismo, que además hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, hay muchas más mujeres analfabetas que hombres, pero los hombres, que a fin de cuentas, pues era lo que en aquel momento podía contar más, porque eran los que ocupaban todos los puestos importantes de la administración y todo, había como un 55%, vamos a decir, un 50% de alfabetización, hacia 1900, no. Pero vamos, efectivamente, cualquier país de Europa en ese momento no hablaba... íbamos a dejar de existir. Sí. Si España es lo que es ahora, es gracias a la obra de Franco, que vuelve a ponernos a un nivel de Europa. O sea, la obra de Franco, así ahora estamos bien, que vivimos de la renta de la obra de Franco. Sí. Bueno, yo no sé si vivimos de la renta, porque no se puede vivir de la renta durante 50 años, se han hecho cosas, pero hombre, también yo me siento ya como generación, no somos solamente unos vividores de renta, algo hemos hecho, pero es verdad que se podrían haber hecho muchas cosas más, y es verdad que Franco, delante del aspecto de la educación y otros, pues hizo mucho. Pero es verdad que el tema de la educación ya se sentía entonces como un problema, es decir, el problema de la educación empieza a sentirse vivamente a partir del regeneracionismo. El regeneracionismo es ese movimiento que se da cuenta de la decadencia de España, según ya 1870, 1880, y Franco es fundamentalmente un regeneracionista en su mentalidad y en su manera de actuar, ante todo, y que entiende que el problema de España es la pobreza aplastante del país, las desigualdades enormes, desigualdades sociales que existían, y el problema de la educación, efectivamente, o sea, el problema del analfabetismo, etc. Y es cuando Joaquín Costa pues, decía que lo que España necesitaba era escuela y despensa. Y una vez que subiera escuela y despensa, y eso yo creo que Franco se lo metió pues, como entre ceja y ceja. Escuela y despensa. Y esa es la clave. Pero claro. ¿Pero qué pasó? O sea, la sociedad española que se acuesta franquista y se levanta socialista, esto estamos pagando las consecuencias. Sí, ¿Estén los ancianos abandonados residencias? Bueno, eso es una evolución de la sociedad española en cuanto a lo que podríamos llamar valores, ¿no? Eso es culpa nuestra. Y cemento entre la sociedad y tal, porque hemos hecho una regresión tremenda. Bueno, hay varias preguntas por ahí, vamos, si os parece, a dar paso a las preguntas, y si no ya pues, podemos continuar después ya con un refrigerio para no alargar mucho el acto, ¿de acuerdo? Hola, yo te quería decir
que me ha dado un nuevo enfoque, sobre todo cuando ha hablado de América, la entiendo desde otro punto de vista. Y eran un par de preguntas. Una es, fuera diríamos, del tema este, que es, ¿tú has trabajado algo sobre la falange de Sevilla y lo que ocurrió aquí en la provincia en la guerra de...? No, yo no he trabajado nunca porque yo soy historia medieval, hay saltos cronológicos enormes, y entonces yo nunca he trabajado sobre eso. Pero sobre eso, pues yo te recomendaría las obras de dos grandes historiadores sevillanos, Alfonso Lazo, que siendo, pues, no fue diputado socialista, mucho más y tal, pero trató muy bien ese tema cuando trabajó precisamente sobre la falange nacional del Aljarafe y todo eso. El gran descubrimiento de Alfonso Lazo, que frente a la propaganda que se hacía, demostró que la gran mayoría de los falangistas de los pueblos eran gente de común, que no eran los señoritos de los pueblos, ni mucho menos, eran gente, el panadero, el electricista, el agricultor, el no sé qué, el que tenía unos olivitos en el gato, y que esos eran los falangistas. Y después ha continuado trabajando muy bien sobre esos temas Parejo. José Antonio Parejo. José Antonio Parejo. Ha trabajado también sobre esas cosas, y esos son los libros, yo creo, por lo menos que yo sepa, que hay que acudir pues, para formarse un poco sobre esa cuestión. No, yo digo, a ver si No, yo no ha visto algo sobre el tema investigado. Y la otra pregunta era Andalucía. ¿Desde cuándo existe Andalucía? Bueno, eso no es una pregunta, eso es otro tema. No he hablado de eso. A ver esto por dónde se come. Hombre, Andalucía, hay que ser sensato. Es decir, Andalucía tiene una personalidad siempre muy fuerte en el conjunto de España. Fíjate que es la única provincia de la época romana que prácticamente en sus límites y tal, en su configuración, pues se mantuvo a lo largo de los siglos y tal, en la Bética. Y Andalucía no es más que la Bética, pues algún añadido por aquí, algún recorte por allá. Es básicamente. Entonces esa personalidad pues, no es negable, ni por qué negarla. Ahora, lo que es cierto es que incluso desde aquel tiempo y siempre, pues esa personalidad la ha desarrollado en el seno de España, de ese conjunto, de España, de lo que sea, y nunca ha tenido aspiraciones de otra cosa. Lo que ocurre es que, como sabemos bien, pues un señor se llama Infante, y bueno, inventaron una historia que no tiene nada que ver con la realidad, el ideal andaluz, todo eso, y aprovechando pues también un momento de auge de los regionalismos, porque también los problemas de la España liberal pues, y del Estado centralizador que se intenta imponer de muchas maneras en el siglo XIX, pues da pie a una toma de conciencia de las regiones y hasta de las provincias, ¿no? Frente a lo que podríamos llamar Madrid, que todavía hoy no sigue Madrid, porque no es una cosa tan... Pues, y eso, pues, con ese caldo de cultivo que existía favorable, pues da lugar a eso, que no tiene importancia ninguna, ni en su tiempo, ni durante muchas décadas después, pero cuando llega el Estado de las Autonomías, que es el responsable absoluto de la situación que padecemos, eso es lo que hay que ser consciente, eso es lo que nos va a llevar al odio, como nos espabilemos. Pues hay que buscar un precedente y encuentran a este señor. Claro, como este señor a su vez, pues resulta que había hecho una mitificación de Al-Ándalus y en vez de encontrar los orígenes de Andalucía en la Bética romana o después en los siglos maravillosos, XVI, XVII, XVIII de Andalucía, que es el centro del mundo, es que Sevilla era el centro del mundo en el siglo XVI, y en vez de eso, pues se dedica a mitificar el pasado árabe. Eso ha provocado una distorsión en el imaginario andaluz hacia y por lo tanto la falsificación histórica, ¿no? Sobre lo que es nuestro pasado y sobre quiénes somos, que no nos quitamos sobre encima, porque claro, hay grandes intereses políticos en mantener, estamos viendo ahora mismo la situación del Partido Popular y su reivindicación del andalucismo más cutre. ¿Eso por qué?
maricones. Es que verás, yo no quiero, por supuesto que Blas Infante es de lo peor que le ha podido pasar a Andalucía. Si os parece, Sí, un pobre hombre, vamos en a el fondo, pasar a la digo, siguiente pregunta para no alargar demasiado. Luego, si sí, queréis, porque además yo es que me seguir. tengo que ir pronto. Sí, por eso vamos a dar paso a la A mí me última estaban pregunta que esperando a las 10 en teníamos, Sevilla. y ya después pues, seguimos debatiendo si queréis, porque si no estamos... En la penúltima ya, porque Muy breve. Sí, sí, no, ya con esto No, acabamos. muy breve, Rafael. Más allá del consenso o pseudo consenso sobre un punto, digamos, de inicio de la nación española en la Constitución de Cádiz, o otro consenso que ha existido un poco en la primera nación moderna de los Reyes Católicos, ¿tú lo situarías en algún otro punto anterior? Alfonso VII a lo mejor, o el Tercer Concilio de Toledo con esa vertebración católica del reino. No hay un punto, no hay un acontecimiento para decir, y a partir de aquí, antes no había España y ahora hay España. Eso, todo mi libro está construido sobre la idea de que vayamos viendo cómo el tejido que significa España, pues, la trama y la urdimbre se van haciendo, y lo mismo que tú si estás haciendo una alfombra, tú no puedes coger y decir, ¿cuándo tengo alfombra y cuándo no tengo alfombra? Pues no, tú tienes que estar tejiendo, ¿no? Tú estás tejiendo y al final tienes una alfombra. Pero tú no puedes decir, ahora tengo alfombra, hace 5 minutos no tenía alfombra. Pues es algo parecido. O sea, una nación se va construyendo pues, mediante la intervención de los sucesos de la historia y luego con elementos de fondo que, sin los cuales los acontecimientos de la historia pues tampoco hubiesen tenido ese efecto, ¿no? Los acontecimientos de fondo son los que hemos mencionado al principio, ¿no? Esos elementos que hacen que... Luego hay una cuestión muy importante, que es la solidaridad interna, esa no se nos puede olvidar, por eso nos machacan tanto continuamente en la división, procurando la división entre los españoles, que es algo casi criminal, pero que vemos que es el intento continuado, y que desconozcamos lo que pasa en otros sitios. Tú ves las noticias, en el periódico, te enteras lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad, si es en Andalucía, pero ¿tú sabes lo que está pasando en Asturias? No. ¿Tú sabes lo que está pasando en Aragón? No. ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿Cuáles son las noticias de Galicia? No. Pero yo he vivido la época en que las noticias eran nacionales de verdad, y no eso. Hoy es solo la política y lo que pasa en tu pueblo. Y lo demás, eso va rompiendo la solidaridad natural entre los miembros de una nación. Pero cuando tú ves qué es lo que construye una nación, es los lazos especiales, los vínculos especiales entre los miembros de una nación. Por ejemplo, tú miras para atrás y ves tu familia. ¿Y tú qué ves? Hay algunas personas, evidentemente, que tienen antecedentes de otros países. Un abuelo que era alemán y otro abuelo que era italiano. Muy bien. Pero las relaciones privilegiadas y continuadas son siempre en el seno de la misma nación. Yo me pongo a mirar atrás y yo tengo antecedentes andaluces, antecedentes manchegos, antecedentes aragoneses, vascos, catalanes, valencianos. Eso por lo menos, que yo sepa. Pero son todos, desde generaciones y generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esas regiones se han estado vinculando estrechamente y cada vez más unos con otras. Esas son las relaciones privilegiadas que el hecho de que haya una nación facilita y que a su vez construye la nación. Aunque haya siempre aportaciones que de aquí y de allá. Pero eso. Y lo que no es normal es decir, no, pero vamos a tener una nación y ahora resulta que la mitad son, imagínate que España, la mitad son de origen alemán, la otra mitad son de origen griego, la otra mitad son de origen árabe y la otra mitad son autóctonos, porque eso no funciona, ¿vale? Así de sencillo. Eso no es una nación. Obedecerán las mismas leyes, si acaso, pero no es una nación. No es posible crear un entramado de solidaridades que se funda siempre y al final en la familia. Y en que te sientas vinculado y responsable también de esos otros territorios. Eso que has apuntado del ejercicio del árbol genealógico me parece algo muy interesante, porque eso además es un antídoto muy bueno contra eso, contra decir, no, yo soy aquí y ya está, y yo no tengo nada que ver con este de arriba, y si tú tiras un poquito para atrás y dices, ostras, es que al final tengo gente de todas partes de España, como a mí me pasa. Yo hasta donde he podido llegar, llega casi todo, al 90%, vamos. Nadie puede decir que todos los pasados son de aquí de Sevilla y han nacido, de eso es prácticamente imposible. Bueno, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí para
ya no alargar demasiado, como digo, ahora vamos a abrir el ambigú para el que quiera. Y de hecho, por reiterar nuestro agradecimiento a Rafael por haber estado aquí con nosotros e ilustrarnos de esta manera. Y nada, pues simplemente dar los dos avisos que os emplazamos el día 29 de mayo. Rafael va a ofrecer una disertación en la Capilla Real, en la Catedral, donde va a hablar sobre San Fernando. La semana que viene es una semana importante, donde tenemos que conmemorar a nuestro patrón de Sevilla y el patrón de la juventud española. Por lo cual, pues el que quiera ir está invitado ya a la Capilla Real el día 29 y el día 30 A las 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde. Y el día 30, ya el día de la festividad del Santo, pues tendremos en el Círculo Club Ultrayero Remedios pues también un agape y una confraternización para celebrar la festividad. Dicho Rafael, pues muchas gracias y nada, esperemos contar contigo en este tiempo.